Dicen que los monovolúmenes están de capa caída, y no falta razón. Un mercado que hace 15 años movía en torno a 130.000 unidades en España, ahora ha pasado a jugar en las 60-70.000, cifra amartillada por la ofensiva SUV. Afortunadamente todavía queda un cierto remanente de monovolúmenes compactos como este Scenic, un modelo que ya no tiene que rivalizar con sus eternos competidores como el Picasso de Citroën, ahora llamado Space Tourer, sino también con esta creciente ofensiva SUV. Ofensiva que incluso está presente en su propia casa con el Kadjar. Así que yo me pregunto, ¿para un uso familiar sigue mereciendo la pena este Scenic frente al Kadjar? Vamos a verlo. Sus 4,48 metros de largo lo colocan justo en el epicentro de la categoría compacta, medida por cierto inferior a la del Kadjar, su principal rival ahora en la gama Renault. Aunque el Scenic tiene mayor batalla, lo que deja trabajar mejor a los ingenieros en términos de distribución de espacio interior. Sobre su diseño puede que no tenga el cariz aventurero del otro, pero de lo que no cabe duda es que se ha trabajado en proponer al público un coche atractivo y sobre todo más personalizable que nunca. Así ofrece hasta techo a contraste, logrando un efecto óptico mucho más moderno y agradable que sinceramente entra por los ojos. Siguiendo con las diferencias con el Kadjar, el Scenic sí ofrece una carrocería larga con capacidad para 7 pasajeros, el Gran Scenic. Una alternativa inválida en el universo SUV de Renault, pues ni el propio Kadjar ni el Koleos, por encima de este, ofrecen algo similar. Y llegamos a una de las mayores singularidades de este Scenic, si no de todo el mercado, sus llantas. Son de 20 pulgadas, independientemente del acabado, con 195 de sección, una medida tan única como extraña que Renault justifica a través de 3 pilares: confort, seguridad y también costes. Y es que la firma francesa ha realizado acuerdos con los principales fabricantes de neumáticos para que a la hora de cambiarlos esta medida cueste lo mismo que una de 17 equivalente. Por lo tanto, el coste de este diseño no se traslada al cliente final. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo es el Renault Scenic por dentro? Pues bueno, es un formato monovolumen y, como todos, pues tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, un cristal gigantesco que prácticamente parece panorámico, parece que no estemos conduciendo un coche con techo prácticamente. Pero también esto da la ocasión a que el salpicadero sea verdaderamente profundo. Parece un poco mucho espacio desaprovechado. Pero bueno, como las formas del coche la verdad es que son muy cuadradas, pues tenemos un espacio interior aquí delante muy grande. Aquí prácticamente cualquier talla, por no decir todas, caben además confortablemente. La posición de conducción es muy monovolumen también, es decir, parece que estamos sentados en el sofá de nuestra casa de forma más o menos erguida y de forma muy cómoda. Además las butacas son muy grandes y blanditas, se dan muy bien, no sujetan mal además, o sea que en ese sentido muy bien por parte de Renault. Y luego pues nos centramos en lo que es toda la vista digital de los nuevos cuadros de mando y sistemas multimedia de Renault. De hecho, el cuadro de mandos es completamente digital, con diferentes configuraciones. No es de los más configurables en cuanto a vistas, pero tiene, bueno, pues podemos elegir si queremos un cuentavueltas, un velocímetro, en fin, diferente información, incluso un potenciómetro si vamos en modo eco. Y luego tenemos la pantalla del R-Link 2, el sistema multimedia de Renault, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. La buena es que es en formato vertical, algo que está muy bien para algunas distribuciones de información y que la verdad es que funciona bastante bien. Es bastante completo y además tiene un buen funcionamiento, es bastante fluido, pero luego tiene una parte mala y es que todos los botones auxiliares, por ejemplo de menús e incluso el de volumen, que ese sí que no me gusta nada, son táctiles. Por lo tanto, una vez vamos conduciendo, pues no tenemos la sensibilidad de ver qué estamos tocando. Por fortuna, se replican aquí los controles del multimedia, así que más o menos podemos regular un poco las opciones mejor. Por suerte, Renault no ha incluido los mandos de la climatización, que sí la visualización, en la pantalla. Por lo tanto, podemos seguir subiendo y bajando la temperatura del climatizador, por ejemplo, mediante mandos analógicos muchísimo más sencillos de usar.
Aunque lo más importante en un monovolumen son las plazas traseras. El nuevo Scenic es un poquito más grande que su antecesor, pero no por ello mucho más grande aquí dentro. De hecho, si lo comparamos con sus competidores, no es de los más grandes. Eso sí, aquí se viaja bien, por supuesto que sí. Es un coche bastante habitable, sobre todo para las tallas grandes. Donde no lo hace tan bien es en cuanto a anchura para los hombros. Sí, es cierto que 3 personas aquí detrás viajan bien, mucho mejor que en un compacto, pero no tan holgados como en el resto de competidores de su clase. Y eso que tiene algo muy interesante, como por ejemplo las banquetas deslizables. De hecho, deslizan mucho, podemos jugar con la longitud que tenemos aquí disponible para las piernas como para el espacio del maletero. Lo malo que tiene es que no podemos hacerlo de forma individual. Es más, es una de las principales pérdidas respecto al anterior Scenic, y es que ya no tenemos 3 asientos individuales, sino uno individual y una banqueta de 2 asientos continuados. Pero bueno, luego hay otros elementos que están bastante bien. Por ejemplo, podemos tener cortinillas para más privacidad o incluso retener la luz potente o la luz del sol, y también unas prácticas tomas USB para cargar el móvil. Así que no está nada mal. Y luego están los huecos portaobjetos que hay por todos lados. Aquí, moviendo la consola central, la guantera de tipo cajón y hasta en el suelo. Y hay más atrás. Y aquí detrás, que nadie se me queje de que no se pueden dejar las cosas. Tenemos huecos aquí, en los respaldos e incluso porta de bebidas en el reposabrazos central. Bueno, y me habéis pillado comiendo porque también hay un par de prácticas mesillas en la parte trasera para que los ocupantes no tengan ni que bajarse para tomar el aperitivo. La tecnología está muy presente en el Scenic, tanto que puede llevar cualquiera de los últimos asistentes a la conducción. No falta de nada. Desde control de velocidad de crucero adaptativo con guiado en el carril hasta frenada de emergencia automática, pasando claro por las habituales, como el lector de señales de tráfico, el control de ángulo muerto o la alerta por fatiga, entre otros. Además, para uso urbano, propone un asistente de aparcamiento automático, aunque tampoco es un coche demasiado complicado para maniobrar. Con la cámara de visión trasera sería más que suficiente. En cuanto al multimedia, el R-Link 2 y su pantalla táctil de 8,6 pulgadas están a la última. Tiene un buen funcionamiento y permite la descarga de diferentes aplicaciones útiles a través de una conexión a Internet. Como os decía, la banqueta trasera ayuda a aumentar o reducir la capacidad del maletero, pero en cualquier caso tenemos un mínimo de 506 litros, suficiente para el equipaje de 4 o 5 personas en un viaje de fin de semana o incluso de vacaciones. Además es bastante práctico, puesto que la altura de la boca de carga no es muy alta. Sí es verdad que aquí hay bastante anchura desde el final del paragolpes hasta la entrada, y además tenemos un práctico doble fondo con el que compartimentar mejor la carga. Si necesitamos acceder al espacio trasero, podemos colocar así la bandeja y no estarla sujetando con la mano. Lo que sí veo es que faltan algunas sujeciones, incluso algunas argollas para sujetar mejor la carga y que no vaya todo rodando. ¿Que necesitamos más hueco? Pues abatimos los asientos y obtenemos un espacio completamente plano de más de 1000 litros. Además, Renault ha trabajado la forma en la que se abaten los asientos, haciendo gala de la polivalencia y la modularidad de un monovolumen. Podemos abatirlos mediante una botonera en el maletero, desde los propios asientos e incluso desde la pantalla multimedia, tras pasar por no pocos menús, de modo que no hace falta ni quitarse el cinturón para echar abajo los respaldos traseros. Like that.
Aunque la gama Scenic parte de los 115 caballos, nosotros hemos elegido el que probablemente sea más adecuado para un uso típico de un monovolumen, es decir, transportar carga, transportar pasajeros. Es el Blue DCI de 150 caballos, una de las últimas incorporaciones a esta gama Scenic, y un motor que también está disponible, por ejemplo, en el Kadjar. La verdad, me parece muy equilibrado para este coche porque ofrece dos cosas. Primero, una respuesta muy buena. Ahora vamos en vacío, pero con el coche cargado con 5 personas y su equipaje, todavía sigue dando unas buenas prestaciones, una buena respuesta. Y otra razón, y es que el consumo es bastante contenido. No es excelente para sus 150 caballos, es decir, estamos hablando de una media en torno a los 7 litros si no abusamos mucho de ciudad. Por lo tanto, no está mal, es un consumo contenido, pero tampoco es algo para tirar cohetes. Pero bueno, 7 litros a los 100 que estamos haciendo ahora mismo de media, pues la verdad es que no está mal. Por otro lado, el motor la verdad es que me gusta bastante, por un lado porque es muy reactivo, es un motor que sube de vueltas rápidamente, mueve muy bien el coche, tiene un buen funcionamiento en todo el rango de revoluciones, por lo tanto es un motor muy aprovechable, muy agradable de usar y que, ya te digo, con 150 caballos mueve muy bien el conjunto Scenic. Por otro lado, sí es verdad que es un poquito rumoroso, sobre todo a cierta velocidad. Vas, por ejemplo, a 120 km por hora en autopista y la verdad es que es de esos motores que todavía se escucha la rumorosidad. Pero bueno, tampoco es el término del aislamiento, tampoco es algo que vaya mal en el Scenic. Es un coche bastante rutero con el que la verdad es que se viaja bastante bien. Otra cosa que tiene el conjunto motor-cambio, que en este caso va con el cambio manual, es que las marchas son bastante cortitas. Yo creo que pensando sobre todo en el uso que os digo de este Scenic, un uso en el que el coche pues va a ir bastante cargado. ¿Por qué digo esto? Pues porque sobre todo las primeras marchas, primera, segunda y tercera, son bastante cortitas, de modo que tenemos bastante reprise, que se suele llamar, y pues cuando necesita el coche respuesta, porque estamos realizando algún adelantamiento, alguna salida, lo que necesitemos, pues el coche va a responder bastante bien. Por otro lado, en términos de comportamiento, la verdad es que es un coche cómodo en términos generales. La suspensión no la puedo tachar de firme, ni mucho menos, pero a mí en un coche así no me importaría que fuera un gradito más blanda, no me importaría. Sobre todo en pos de favorecer un confort, que es lo primordial en un coche como el Scenic, en un monovolumen, donde pues las palabras deportivo pues no creo que deberían de conjugarse con este tipo de coche. No es deportivo, ni mucho menos, de hecho tiene un comportamiento que la verdad es que va bien, es decir, es agradable realizar una carretera de curvas, no vamos a perder la sensación de seguridad, pero también es cierto que influye mucho dos cosas. Primero, la dirección, porque está muy asistida, es muy blanda, no notamos mucho, no implica en la conducción, y en segundo lugar, el ancho de los neumáticos de 195, pues la verdad es que es menos de lo habitual, y para un coche de este tamaño y peso, pues a lo mejor puede quedarse un poco justito una vez empezamos a ir más al límite. Pero bueno, insisto, esto no es un deportivo, no es un coche de carácter deportivo, por lo tanto, realizando una conducción normal, pues la verdad es que va de maravilla, de fábula. Por otro lado, el tarado de las suspensiones, como te digo, es blandito, es decir, es tirando a cómodo, bastante cómodo de hecho, pero tiene luces y sombras. Por un lado, la conjunción con los neumáticos de tan grandísimo tamaño hace que, por ejemplo, pasar badenes pues sea pan comido, es decir, que el gran tamaño de los neumáticos hace que esos resaltos, esos baches, por llamarlo de alguna manera, esas irregularidades de gran tamaño apenas se noten o se pasen con mucha mayor facilidad, pero por otro lado, cuando rodamos por carreteras un poquito rotas o incluso agrietadas, la filtración no es tan buena y se dejan notar pues esas vibraciones en el habitáculo que no son del todo agradables. Pero bueno, ya te digo, en general bastante bien este Scenic en términos de confort, que es realmente lo principal en un coche como este.
Entonces, ¿merece la pena este Scenic frente a un Kadjar? Bueno, sí y no. Me explico. Renault ha perdido la oportunidad de seguir evolucionando este concepto monovolumen, aunque hay que entenderla, ya te he dado cifras, es un segmento completamente en decadencia frente a la excelencia del SUV, lo que ahora se lleva. Pero también ha perdido dos argumentos mágicos, casi podría decir, de los monovolúmenes, como es un espacio interior extraordinario, una muy buena modularidad interior, sobre todo dada por las tres butacas independientes de la fila trasera, algo que ha perdido y algo que se está empezando a ofrecer en algunos modelos de la competencia SUV, como por ejemplo el Citroën C5 Aircross. Ojo, el Kadjar tampoco tiene las tres butacas independientes traseras, ahí sí que están un poquito más igualados. Donde sí gana este Scenic es, por ejemplo, en habitabilidad interior, modularidad y sobre todo en huecos portaobjetos. Por lo tanto, es un coche mucho más atractivo para familias con niños, los que pues vayan a realizar viajes o vayan a utilizar este coche como algo más de diario, ¿no? Un coche en el que vayan a viajar niños de forma más habitual. La ventaja del Kadjar, por ejemplo, está en que sí ofrece, además con este motor DCI diésel de 150 caballos, un sistema de tracción total. Por lo tanto, la polivalencia va un pasito más allá. Pero vuelve a ganar el Scenic, lógicamente, en la cuestión del precio. Es en torno a 1.500 euros más barato que el Kadjar a igualdad de motor. De hecho, el precio de partida de este Scenic con motor 115 caballos, el de entrada, es de en torno a 21.000 euros sin descuentos. Algo más barato que, por ejemplo, el Kadjar, pero claro, es el segmento de moda. Entonces, si viajar con familia es una de las prioridades o algo que vas a hacer mucho más a menudo, largos trayectos incluso, el Scenic es una opción muchísimo más polivalente y más versátil. El Kadjar, por supuesto, está de moda, vas a pagar más, incluso probablemente tengas un consumo algo mayor, pero no vas a tener las posibilidades de modularidad interior que tiene este Scenic. En definitiva, no te cuento mucho más. Si te ha gustado esta prueba, no olvides darle like, suscribirte al canal y, por supuesto, pasarte por clicacoches.com para no perderte la actualidad más intensa del motor. Nos vemos en la siguiente.